No somos especiales. Especiales son las pizzas. Somos personas con discapacidad. Personas. Para que otros puedan. El espacio donde hablamos de discapacidad en la universidad y la comunidad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esto que es Para que otros puedan. Es un espacio destinado exclusivamente a temáticas sobre discapacidad que depende del área de discapacidad de la UNICEN. Tenemos a Melissa Manrique en la operación técnica y en la voz, quien les habla, Agustina Brisa. El número de contacto para que te comuniques con nosotros es 500-200. Tenelo bien presente, 500-200 es re fácil, así que podés escribirnos, mandarnos tu audio en lo posible, porque la idea es que se escuche tu voz. Ese es nuestro objetivo principal para que otros puedan. Y en esta edición, teniendo en cuenta que la temática del día es las actividades de la vida diaria o ABD en personas adultas, en la columna con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente y Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vamos a profundizar sobre esta cuestión. Después vamos a poder disfrutar de la sección de entrevistas y en este caso dialogaremos con María Inés García, profesora de educación especial que trabajó muchos años en el área de educación, de orientación y movilidad también de la Escuela Especial número 505 para personas ciegas y con baja visión. Junto a ella vamos a descubrir cómo se les enseña a realizar las actividades de la vida diaria a personas con discapacidad visual adquirida en la adultez o aquellos adultos que la hayan adquirido en la infancia. Además, tendremos en la mesa de trabajo a Luciano Córdoba, un hombre de 45 años que adquirió su ceguera desde hace 5, con quien vamos a charlar sobre su experiencia con las actividades de la vida diaria y también sobre los mitos que giran en torno a ellas y a las personas con discapacidad. Para finalizar el recorrido del día de hoy, vamos a hacer un breve repaso por las últimas noticias sobre discapacidad. Ahora sí, te vamos a repetir las vías de comunicación para que te comuniques con nosotros, nos dejes tu audio. En lo posible, la idea es que nos cuentes tu experiencia en relación a las actividades de la vida diaria, o por ahí tenés algún familiar cercano o conocido, conocida que tenga alguna discapacidad, a ver cómo se desempeña en su día a día, en su cotidianidad, dentro de casa y fuera de casa también. Antes también lo que podemos hacer es escuchar un poquito de música y ya nos ponemos en contacto con el licenciado Eduardo Maidana. Bueno, seguramente dejaste tu mensaje, te comunicaste con Para que otros puedan al 500-200 y ahora es el momento de presentar la columna con Eduardo Maidana. Es el licenciado, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con él vamos a dialogar sobre la importancia de la autonomía e independencia para las personas con discapacidad y esto hace que puedan realizar las actividades de la vida diaria y poder adaptarlas a la discapacidad de la que se trate. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Agustina. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Todo bien por acá. Bueno, quería preguntarte en principio, ¿qué son las ABD o las actividades de la vida diaria? Bueno, quizás lo que más representa esto es la misma frase o palabra o título que vos les da, digamos, ¿no? Todo lo que hace a la posibilidad de independencia en cuanto a lo que tiene que ver con la higiene, la alimentación, digamos, el traslado, y todo lo que hace a la accesibilidad, por llamarlo de alguna manera, y que cada persona, cada sujeto, persona con discapacidad, tenga como barrera en función de la propia discapacidad, ¿no? Esta situación tiene que ver, digamos, quizás con el grado de dependencia o condicionamiento que presente, o barrera que presente, se presenta para cada persona en torno a cada discapacidad que tenga, digamos, ¿no?
En un principio, bueno, la situación de personas con discapacidad dependientes, ¿sí? Es una situación muy particular, ¿no? Porque, para dar un ejemplo, por ejemplo, niños o niñas que tienen discapacidades que son importantes en función de que generan dependencia, para un trastorno neurológico que impida la movilidad, que deban trasladarse en silla de ruedas, o que tengan que usar pañales, o que no tengan situaciones que hacen a imposibilidad de manejarse con el tema de la alimentación, por ejemplo, requieren atención particular, y hay un recorrido, un proceso en función de trabajar desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista individual, de la posibilidad, y singular, digamos, en función de cada una de las discapacidades, pero además alrededor del entorno de la persona con discapacidad. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, hay especialistas en esto que tienen que ver con sobre todo con las terapias ocupacionales, digamos, ¿no? Todo lo que hacen a la función de la adquisición de hábitos de la vida diaria, y además con profesiones o profesionales que tienen que ver con la parte física, como los kinesiólogos, los psicomotricistas, para dar un ejemplo, ¿no? Los psicólogos también, para dar un ejemplo en relación a esto, y que, bueno, requiere siempre de un proceso singular, digamos, ¿no? El trabajo con los hábitos es un proceso singular. Ese proceso singular hace que, de acuerdo a la discapacidad de cada persona, se trabaje en función de esto, y que cada especialidad intervenga. Digo porque a veces el trabajo más fructífero, como siempre lo comentamos, es el trabajo en equipo, ¿no? Donde hay una interdisciplina, donde no solamente se trabaja la posibilidad funcional, sino además se trabaja todo lo que tiene que ver con lo emocional o lo condicionante en función de cada situación, no solamente con la persona, sino con el entorno. Y hago mucho hincapié en el entorno porque, bueno, a veces algunos abordajes clínicos para superar, por ejemplo, situaciones de accesibilidad, de alimentación, de control de esfínteres, a veces no es solamente necesario trabajarlo desde el punto de vista de la funcionalidad, sino además de la posibilidad y lo que generan y los tiempos de espera, ¿no? No es lo mismo la adquisición de un hábito de poder contraer esfínteres para un niño que tiene una dificultad neurológica, quizás que para uno que sí la tiene. Entonces, no solamente hace falta el trabajo y el apoyo de la familia, del profesional, sino que también de la familia, digamos, ¿no? Y del entorno, digamos, para hacer todo un proceso con esa persona que lo ayude a tener los hábitos adquiridos, por ejemplo el control de esfínteres, y esto le posibilite mayor posibilidad social e inclusión social. Lo que también es importante saber que para el recorrido de una persona con discapacidad, sobre todo con discapacidades que generan alta dependencia o dependencia, es muy importante valorar ese proceso, digamos, ¿no? A veces es tan importante para una persona con discapacidad poder llegar a poder alimentarse solo, por ejemplo, tomando los utensilios, y requiere todo un trabajo, como para un niño que va a una escuela común, pasar de grado, digamos. Hay todo un trabajo, tanto en uno como en otro, por eso hay que situar el logro del trabajo, el proceso, en lo singular, ¿sí? Esto es muy importante porque hace a la valoración, digamos, de cada sujeto, de cada trabajo, de cada proceso. Y para eso es muy importante valorar todo este esfuerzo, porque hace a la creación de subjetividad en cada persona, digamos. Es muy importante reconocer ese logro, trabajar con ese logro, porque eso es trampolín de otros muchos logros más posibles quizás para esa persona con discapacidad. Bien, ¿cómo se puede hacer para animarse, para dar el primer paso a realizar esas actividades de la vida diaria? Tengo una discapacidad y no me animo a hacer nada en casa porque tengo miedo de romper algo, de tirar algo, de lastimarme, y la verdad que no me animo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para animarme? Y justamente ahí habla de lo que vos planteás, es muy importante porque habla de lo que yo te comentaba, digamos, ¿no? Sí.
que a veces lo primero que hay que vencer no es la imposibilidad física, sino o la barrera, sino la imposibilidad, digamos, emocional, ¿no? Donde quizás ese miedo es lo primero a vencer, no la dificultad no sé, de tomar una cuchara o de aprender a cortar, digamos, con un cuchillo y un tenedor, digamos, para llevar la alimentación de manera independiente, sino que lo primero que hay que vencer es justamente eso, digamos, ¿no? El miedo interno, con lo cual es muy importante esto que te decía, de pensar, empezar por este miedo interno que hace a quizás esconder la posibilidad, ¿no? Porque el miedo encubre quizás la posibilidad real, ¿no? Que con un trabajo, ¿no? Que sea individual o quizás profesional, como te decía, de un psicólogo y de un terapista ocupacional, hacen que esas dos cuestiones, ¿sí? Esas dos cuestiones vayan de la mano, o sea, vencer el miedo para posibilitar o dar la posibilidad a acceder a actividades de la vida diaria. Y no solamente eso, la familia tiene que apoyar esto, tiene que sostener esa posibilidad. Y bueno, quizás ante la posibilidad de, como decís vos, de romper algo, que no genere sobre miedo, sino acompañe ese proceso. Exacto. Y que quizás en el medio se rompa un vaso o se rompa, no sé, algo, y eso no es un problema, digamos, ¿no? O no debería serlo, sino es parte del proceso, ¿sí? Y esto es lo que te decía, las tres patas, ¿no? Sí. Lo personal, ¿no? Lo profesional y el entorno, digamos. Esta construcción, digamos, hace posible, digamos, abre puertas a las personas con discapacidad que, bueno, que si no se tendrían que quedar en un lugar, digamos, encerrados en su casa o sin posibilidad quizás de no sé, alimentarse o ir al baño solo, digamos, ¿no? Siempre tiene que ser con alguien, ¿no? Y esto no es necesariamente así. Si bien siempre hay un límite, que bueno, que el trabajo y el proceso lo dirá, pero el problema es encerrarse, digamos, si el miedo, como vos decías, en el ejemplo que dabas, se enfrenta, seguramente se va a atravesar esa barrera y va a haber algún logro, digamos, ¿no? Y es muy importante lo que vos decís en este punto. No tenemos que encerrarnos en nosotros mismos, sino que tenemos que pensar en lo posible, digamos, ¿no? Y eso requiere un proceso personal en general, ¿sí? Bien, y creo que también en este punto el entorno, como remarcabas, es sumamente importante, porque de repente si tengo una discapacidad motriz y no puedo acceder al baño sola, básicamente es muy imposible poder, no sé, se me ocurre cocinar algo, o sea, la casa en la que vivimos tiene que estar adaptada en lo posible a la discapacidad en la que se trate, para garantizarnos una mayor libertad de movimiento en la medida de lo que se pueda, y eso también deriva de una gran autoconfianza, de animarse cada vez más a hacer un poquitito más cada día y siempre contar, como decías, con la motivación y el acompañamiento de la familia y con la automotivación de decir, no, yo no me puedo quedar acá sentada en la silla esperando que alguien me cocine, que alguien me lave, no, o sea, son tres patas fundamentales al modo de síntesis, y creo que es un tema muy, muy amplio que está bueno abordarlo desde la infancia, desde la adultez, desde la adolescencia. Son un montón de etapas diferentes y creo que cada discapacidad tiene su proceso, cada persona lleva su proceso y es sumamente válido los tiempos, porque no son siempre los mismos para cada uno y cada una. Así que bueno, tiene muchas aristas. Exactamente, y no olvidar también, complementando lo que vos decís, que hay ayudas técnicas, digamos, ¿no? Quizás lo que también, digamos, hay que tener en cuenta es que el asesoramiento profesional, claro, digamos, hablamos por ejemplo de una terapista ocupacional, en el caso que vos decías, cocinar solo, o bueno, hay cantidad de ayudas técnicas, ¿sí? que bueno, si bien puede a veces en algún caso ser difícil acceder, pero bueno, buscando ayuda profesional quizás
se pueda tener acceso a Ujú. cuestiones particulares, digamos, ¿no? Y depende de cada discapacidad, como bien decías vos, de ayudas técnicas que nos permitan, digamos, o nos faciliten posibilidades que antes pensamos que no podía ser, digamos, ¿no? Como el hecho de poder cocinar, ¿no? De poder cocinar, o el hecho de poder, no sé, acceder a ciertas cuestiones, ¿no? Acceder a cierta posibilidad, no solamente desde el punto de vista de lo cotidiano en cuanto a, por ejemplo, la cocina, como decías vos, sino que también, ¿no? Digamos, que tengamos, ya sea por cuestiones de trabajo, o cuestiones de hobby, o cuestiones de pasatiempo, lo que sea, Claro. que no requieran, si la trabajamos a través de las ayudas técnicas, a través de la motivación, como decías vos, y lo que tiene que ver con el no inhibirse, digamos, por llamarlo de algún modo, quizás sea una realidad que hasta el momento no podíamos pensar. Siempre hay que pensar la multiplicidad de cuestiones, digamos, ¿no? Donde cada uno, como vos bien decías, no se cierre en sí mismo y podamos tener posibilidad de hacer cosas, ¿no? Sí, también creo que escuchar a la persona con discapacidad, porque de repente se suele pensar que somos medios como vagos y no queremos hacer las cosas, y en realidad es que por ahí no podemos, o quizá nos cuesta, o quizá nos lleva más tiempo, y entonces nos da cosita medio como enfrentar y decir, bueno, lo voy a hacer, pero capaz que tardo más, y bueno, tardás más, pero lo haces. Y eso es lo importante. Entonces, creo que por ahí, si estás escuchando la radio en este momento y tenés una discapacidad y estás pasando por ese proceso de decir, no, yo no me animo porque la verdad que tarda un montón, y capaz que la persona que vive conmigo dice, no, porque tarda un montón o no lo hace como es la manera convencional. Bueno, hay distintas maneras, distintos caminos para llegar a los objetivos. Y eso es re válido, y cada uno también se tiene que buscar su propio camino, ¿no? Así que bueno, de verdad es una columna muy interesante, Eduardo, siempre claro, siempre muy claro en cada explicación, en cada detalle, cada ejemplo. Muchísimas gracias. Y bueno, algo más que quieras aportar por ahí, que necesites comunicarnos. No, simplemente esto, digamos, lo que vos decís, ¿no? Si alguien está escuchando y bueno, y tiene esa pregunta, esa duda, bueno, que avance sobre ella, y que bueno, que no se quede encerrado en sí mismo, esto es lo más importante, ¿no? Así que bueno, así es. Bien, perfecto. Bueno, estábamos dialogando entonces con una columna muy interesante. Estábamos hablando con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estábamos abordando las actividades de la vida diaria, y ahora me gustaría escucharte a vos que estás escuchando ahí, valga la redundancia, para que otros puedan. Comunicate al 500-200, déjanos tu audio, tu mensaje, queremos escuchar tu voz, así que en lo posible, mándanos tu audio. Quiero que nos cuentes específicamente cómo te manejas en casa, cómo te manejas con las actividades de la vida diaria, con las rutinas, con todo lo que respecta a lo que hacemos en el día a día, y que por ahí, si tenemos una discapacidad, lo hacemos de diferente manera. Vamos a escuchar un temita musical, y al volver vamos a entrevistar a dos personas, una a través del teléfono y la otra la tenemos acá dentro del estudio, en la mesa de trabajo. Vamos a hablar con María Inés García. Ella es profesora de educación especial y dio mucho tiempo clases en la Escuela Especial número 505 para personas ciegas y con baja visión, en torno a las actividades de la vida diaria, y también orientación y movilidad, que es cómo las personas ciegas y con baja visión nos movilizamos en la vía pública, en las calles y demás. Sabe mucho sobre esto que estamos hablando con Eduardo, y también buscamos siempre testimonios y experiencias en primera persona, y es por eso que en nuestra mesa de trabajo vamos a tener, y ya tenemos de hecho, la presencia de Luciano Córdoba, un hombre de 45 años que quedó ciego hace 5 y que tiene mucho para contarnos acerca de cómo lo vive, cómo se desempeña, si vive solo o con alguien, o
cuáles son los mitos en torno a la discapacidad y la autonomía, la independencia. Tenemos mucha tela para cortar, como digo siempre, así que vamos a escuchar un tema musical, nos comunicamos con la entrevistada próxima y enseguida estamos de vuelta. Bueno, buena música, linda música. Seguramente mandaste tu mensaje. Te voy a recordar el número por las dudas que no lo tengas agendado. No creo, porque Radio Universidad es muy escuchada, así que te lo repito otra vez. Comunícate al 500-200, déjanos tu mensaje, tu audio. Contanos cómo te va con las actividades de la vida diaria, si tenés o no una discapacidad o conoces a alguien que viva con una discapacidad y desempeña sus actividades de la vida diaria o necesita ayuda, qué tipo de ayuda. Hoy tenemos un montón de preguntas para hacerte, así que yo te diría que empieces a mandar tu audio, comunicarte, o si no por escrito, no hay problema. Estamos en Para que otros puedan, un programa destinado a la discapacidad que depende del área de discapacidad de la UNICEN. Mi nombre es Agustina Brisa y estamos abordando, como decíamos, las actividades de la vida diaria en la edición del día de hoy. Es muy importante hablar del espacio de entrevistas, como siempre lo tenemos en Radio Universidad y en Para que otros puedan. En este caso tenemos una entrevista doble. Por un lado, tenemos una entrevista a través del teléfono. La tenemos a María Inés García, profesora de Educación Especial, que trabajó muchos años en el área de orientación y movilidad de la Escuela Especial número 505, que es la escuela para personas ciegas y con baja visión. Y junto a ella vamos a descubrir cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre estas actividades y muchísimas otras inquietudes que intentamos resolver y responder con María Inés. Y por otro lado, que la vamos a hacer en simultáneo a las dos entrevistas, nos encontramos con Luciano Córdoba, como te anticipaba, un hombre de 45 años que adquirió su ceguera desde hace 5, y vamos a charlar sobre su experiencia con las actividades de la vida diaria, cómo son los mitos que giran en torno a eso y a las personas con discapacidad y muchas otras temáticas. Bueno, en primer lugar, bienvenida María Inés, muchísimas gracias por sumarte a Para que otros puedan. Hola, buenas tardes. A la audiencia y a vos, Agustina. Y gracias por la invitación. Bueno, es un placer tenerte acá con nosotros porque de verdad puedes aportar muchísimos conocimientos que siempre vienen re bien. Gracias, Luciano, por estar acá junto a nosotros en el estudio. Hola, Agus, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme siempre a charlar de estos temas que son súper interesantes. Así que, en lo que te podamos ayudar, con gusto hoy. Bueno, en primer lugar les quiero preguntar a los dos una misma pregunta. Hay una pregunta que es muy de sentido común, que a mí me la han hecho muchas veces. Recuerdo, yo soy una persona ciega, entonces lo vivo muy de cerca esto. ¿Cómo haces para vivir sola? ¿Las personas con discapacidad pueden vivir solas? No sé quién contesta primero. Te escuchamos, Inés, no hay problema. Bueno, yo desde mi rol de maestra que fui hace mucho tiempo, sí, yo creo que sí, que una persona puede vivir sola, aunque haciendo la salvedad que la soledad completa no existe. Siempre hay un amigo, un familiar, un vecino, que siempre está a disposición, pero yo creo que uno puede desarrollar su vida con la mayor autonomía posible. Uh-huh. Es, por ejemplo, si se entiende en vivir solo, tener una casa y habitar esa casa solo, ¿no? O viajar, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer solo, pero siempre hay un otro. Uh-huh. Sí, lo que hay que reconocer que hay ciertos límites que tienen que ver con la seguridad de la persona y también con la seguridad de los otros. Y lo otro que yo tendría en cuenta es, uno puede vivir solo, pero también tiene que ser consciente en qué momento necesita pedir ayuda. Claro, y es muy importante eso, ¿no? Aprender a animarse. Sí, saber en cuándo, no puedo resolver, claro. No estoy en las mejores condiciones, entonces ya sea o psíquicas o condiciones ambientales, entonces me paro y digo, necesito ayuda para esto. Uh-huh. Bueno, Luciano, perdón, te escucho. No, y después por ahí podemos hablar de qué condiciones se necesitan para vivir solo, pero le doy la palabra a Luciano.
Bueno, Lu, a ver qué puedes opinar sobre esto, tu experiencia. Bueno, en mi caso, Agus, sí, claro que podemos vivir solos las personas con discapacidad. En mi caso, la verdad que hay actividades que yo adquirí la ceguera hace 5 años y por lo general siempre barrí, siempre cociné, en otra época trabajé. Entonces, hoy en día no es que me cuesta ni más ni menos, me cuesta un poquito lo normal a la discapacidad que adquirí, ¿no? Ujú. Pero se puede barrer, se puede ir a hacer los mandados, se puede ir a bailar, se puede ir a pasear, claro. a tomar un helado, se puede hacer todo. Claro, con un poquito más de tiempo, pero se puede claramente hacer todo. Bien, y Luciano, ¿qué pensás sobre el costo de vida de las personas con discapacidad? ¿Crees que vivir con discapacidad es más caro que vivir sin discapacidad? Me refiero a los elementos que son necesarios para las actividades de la vida diaria, para la independencia, no sé. Por ejemplo, se me ocurre una mopa en lugar de un trapo de piso, se me ocurren un montón de ejemplos. Sí, claramente que el costo de vida para nosotros nos infunde un poquito más los costos, sí. En la mopa, como vos decís, bueno, en un reloj parlante, en este caso que usamos, y bueno, después de más cosas, ¿no? En el tema de cuando uno quiere hacer mandados, más que nada uno lo vive el día a día, que las cosas aumentan, entonces uno que tiene que salir a buscar precio, como cualquier persona, ¿no? Ujú. Que lo hace. Nosotros también lo hacemos. Entonces salimos a caminar la calle con más cuidado, con más tiempo, en cole, en lo que andamos. Yo en mi caso ando mucho en colectivo, caminando, trato de no manejarme mucho en remis porque la verdad que el presupuesto no da para eso. Así que sí, es claramente mucho más caro que para cualquier persona, entre paréntesis, normal, ¿no? Ujú. María Inés, ¿cómo se le enseña a las personas con discapacidad visual a que vayan animándose a realizar estas actividades? Bueno, en realidad se enseña y también, por una parte se enseña y por otra parte cada uno va aprendiendo solo con Ajá. sus propias experiencias, ¿no? Pero bueno, acá en lo que es el aprender, tiene que ver, hay algo que es diferente y que recién Luciano lo habló, que es el tiempo. Por ahí uno con una discapacidad visual necesita hacer las cosas con más tiempo. ¿Por Sí. qué? Porque uno cuando tiene registro de la visión, de un golpe de vista, tiene un todo, tiene una visión de todo. Claro. Y ahí es cuando uno puede copiar y realizar las cosas. Cuando uno no tiene visión o tiene baja visión, las cosas hay primero que pensarlas, planificarlas y después hacerlas. Claro, O sea, lleva más quiero tiempo. hacer un jugo, lo pienso que voy a necesitar, dónde lo voy a hacer y después lo hago. Entonces eso insume un poquito más de tiempo. Lo mismo que, bueno, quiero cocinar algo, ¿qué voy a cocinar? Tengo los elementos, ¿qué cosas voy a utilizar? Eso siempre yo por ahí lo recalco, pensarlo, planificarlo y después ejecutarlo. Ujú. Y el aprendizaje en las personas con baja visión o en las personas ciegas se hace de lo particular a lo general. Entonces, si yo, por ejemplo, insisto por ahí con un desayuno, tengo que saber si voy a usar la pava eléctrica, la tengo que conocer, Claro. tengo que saber cómo funciona, tengo que saber dónde está la taza, si voy a usar un saquito, si voy a usar una cuchara. O sea, al conocer todas esas pequeñas partes que forman el conjunto de hacer un desayuno. Ajá. Eso cuando lo hacemos nosotros en forma didáctica o en la escuela o en algún centro de rehabilitación se llama cadena de movimientos. Ujú. Es poder analizar, hacer un análisis de esa actividad y dividirla en los pequeños movimientos que la forman. Claro. No sé si se entiende más. Sí, o como menos, decir, pero bueno. como si fuera una pequeña coreografía de, bueno, primero abro la alacena, busco el saquito, después busco Claro. la taza, lo pongo adentro de la...
Claro, paso a Claro. paso. Entonces, Esto, y eso es importante también hacerlo habitualmente, porque si yo lo voy a hacer Claro. una vez cada tanto, es como que cada vez tengo que volver a empezar, pero si yo me hago un hábito de las cosas que hago, entonces eso va surgiendo más fluidamente. bien, y creo que también es muy importante, y en este punto me gustaría remarcarlo, que en el caso de las personas con discapacidad que usamos muchísimo la memoria, los objetos tienen que estar siempre en lo posible en el mismo Sí. lugar para que los podamos ubicar, porque por ejemplo, si nosotros sabemos, siguiendo con el ejemplo que marca Inés del desayuno, que la taza está en el segundo estante a la derecha de la alacena que está arriba de la mesada, voy a ir a buscarla y si no está ahí, me va a llevar aún más tiempo porque voy a tener que buscar la taza, ponerme las pilas a ver si está ahí, si no está ya, preguntarle a otra persona. Entonces siempre es importante que en el caso de convivir con alguien, siempre haya un acuerdo de ver, bueno, dónde ponemos las cosas y respetar ese orden para fomentar más aún nuestra autonomía, ¿no? Sí, eso totalmente de acuerdo. El orden es una de las pautas que la Es persona fundamental. con discapacidad intelectual la tiene que tener, no puede ser un desordenado. Claro, totalmente. ¿Cuáles son las cosas que más rápido se aprende? O sea, más fáciles para enseñar y para que uno como persona con discapacidad visual pueda aprender en términos de las ABD o actividades de la vida diaria. Yo, desde mi punto de vista, creo que lo primero, perdón que hablo yo primero, no sé si Está por ahí bien, quería está Luciana. Me parece que lo primero que uno hace tiene que ver con su propio cuerpo, el vestirse, el desvestirse, el asearse, Ujú. en trabajar su propio cuerpo. Y después ir haciendo, supongo que las cosas que le interesan y que tiene capacidad de hacerlas, ¿no? Claro. Lo que va necesitando y lo que puede ir resolviendo, y eso lo va a llevar a hacer otras cosas. Bien. ¿Puede pasar que la persona medio como que se niegue a hacerlo y eso también se le resulte una barrera para poder desempeñarse independientemente? O sea, bueno, vamos a hacer la cama. No quiero, no puedo. Poner ese no puedo en lugar del, bueno, sí, lo voy a intentar. A veces ese no puedo puede ser una barrera que me impide poder tener una autonomía, ¿no? Yo creo, mirá, Agus, perdona María. No, está bien. Yo creo que cuando uno adquiere, en mi caso, cuando yo adquirí la discapacidad, por ahí al principio uno le queda bien la comodidad. La comodidad en el caso de que te hagan las cosas. Que vos te quieras parar, agarrar una lapicera, a buscar algo y no. Que te la alcance. Te la alcanzo. Claro. Quédate tranquilo ahí que yo te la busco. ¿Me entendés? Entonces, eso al principio... Está bueno. Es como que está bueno, sí, uno lo vive y está bueno, pero después te das cuenta que no es bueno, que no es bueno. ¿Por qué? Porque eso hace que uno que deje de hacer las cosas. En mi caso, al principio me pasó, cuando adquirí la discapacidad, al principio me daban todo, me querían dar todo, hasta Claro. pelarme un caramelo, por decirte algo, ¿no? Sí, sí. Un ejemplo. Y eso al tiempo me estaba haciendo mal, me estaba dando cuenta que me estaba haciendo mal. Entonces yo de a poquito empecé a volver con mis actividades, lo que siempre hice. Claro. Claramente me costaba al principio un montón, me golpeaba, me regolpeé muchas veces, pero después le fui buscando la vuelta, porque hay que buscarle la vuelta, y se las encontré, de a poquito se las fui encontrando, y volví a hacer todo, y hoy en día hago todo lo que hacía antes, y algunas buenas cosas no, pero la mayoría sí. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como prepararme mi desayuno. Claro. Yo en este caso vivo con una persona también con discapacidad visual, somos pareja hace 1 año y unos meses, así que los dos, imagínate, lo primordial es el orden en nuestro hogar, vivimos solo, es el orden. Nosotros nos manejamos súper bien, las cosas tienen que estar donde las dejamos y los dos sabemos dónde están las cosas. Y bueno, a la mañana temprano desayuno, le preparo el desayuno a mi pareja, barro la casa, eso es lo que me costó un montón, el barrer, la actividad de barrer, algo tan
tan Tan fácil, cotidiano ¿no? y tan simple que parece, ¿no? Tan visual, porque es algo muy visual, pero me costó un montón aprender a barrer, a ubicarme en el lugar y barrer y que quede más o menos, dentro de todo, bien, ¿no? Y hoy en día me queda bien, bastante bien, porque la verdad que a veces me termino de hacerlo y me pongo a tocar el piso a ver qué onda y no, quedó, así que me pongo contento. Y cada día algunas actividades que las hago mejor y me están saliendo bien. Y otras ahí que me faltan un poquito. Sí. Bien, y como decía María Inés, tiene que ver con una cuestión de no abandonar esa práctica y seguir y ir mejorando en cada pequeño detalle. Decir, bueno, acá me quedó un poquito y lo voy a hacer mañana, voy a perfeccionar más en esta parte de la casa porque acá me quedó más o menos. Claro. Al otro día lo intento de vuelta y al otro día no perder esa práctica, porque si barremos una vez al pez y capaz que en 10 está años... complicado. Bueno, la última que te voy a hacer, María Inés, es por ahí pedirte un mensaje para la gente que está escuchando y quizá tiene un familiar con discapacidad o la misma persona, pero me interesa esto del entorno, ¿no? Cómo poder acompañar ese proceso de independencia y autonomía dentro de casa y fuera también, pero desde la familia. ¿Cómo podemos ayudar? Como una pequeña síntesis. Bueno, no, yo creo que cuando una persona pierde la vista o su vista se hace más pequeña, una disminución visual, la familia tiene que comprender este estado. Esto en un principio, como decía Luciano, produce un shock, ¿no? Es un cambio en todos, en la persona que lo sufre y en el entorno que lo acompaña. Porque es una manera distinta de vivir. Y sí. Pero yo creo que la persona está bueno trabajar el autoestima, ¿no? El yo puedo, el yo soy ahora esta persona diferente, yo puedo. Yo formo parte de esta familia, formo parte de esta comunidad y formo parte de esta sociedad también. Claro, y soy importante para esa comunidad, ¿no? No es que ahora que tengo esta discapacidad no soy, voy a decirlo, una persona inútil que no sirve para nada. No, yo no puedo hacer estas cosas, pero puedo hacer estas otras y puedo ayudar a la familia y puedo ayudar al entorno, quizás no como antes, pero de otra forma, tal vez. Y yo creo que cada persona es única y es irrepetible en su historia de vida. Tal cual. Entonces cada uno piensa, vive y convive de una forma particular. Esto va de la mano del respeto por el otro y sus formas. Pero esto de que cada uno puede hacer las cosas y la vida es para todos. Tal cual. Me parece que tenemos mensajes. Perdón, María, pero creo que tenemos un mensaje por ahí sobre esto justamente que estamos abordando, ¿no, Meli? A ver, lo vamos a escuchar. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Un saludo a la profe María Inés, muy buena docente. Gracias. Y muy buenas experiencias vividas. Habla Claudio. Bueno, ahí estaba un oyente escuchándonos, muchas gracias, mi papá es. Así que una nota al pie es que María Inés fue muy partícipe de que yo empiece a caminar y animarme a dar los primeros pasos, así que la tenemos siempre presente y siempre la recordamos así como con una gran sonrisa porque de verdad nos dejaste muchas enseñanzas y que tienen que ver siempre con esto, ¿no? Con la independencia, con la autonomía, con animarse, con exigirse un poco más todos los días. Así que en lo particular te quiero agradecer porque en serio que fue muy importante tu aporte en cuanto a mi vida personal y de autonomía también. Sí, gracias por todo. A mí también me encantó haber compartido todos estos años con ustedes, pero lo que yo quiero decir, es muy importante que yo también lo aprendí con vos y con todo el grupo de niños, conocer las capacidades de cada persona y alentarlas. Sobre todo de cualquier niño, ¿no? Todos los niños vienen con una capacidad, con una intuición, con una curiosidad, y eso está bueno que nosotros podamos desarrollar. Bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Queda abierto el espacio para cualquier momento que quieras sumar tu aporte. Seguramente vamos a tener más entrevistas abordando todo esto, pero en las infancias. Así que tenemos un montón de temáticas para abordar juntas.
ahí tenemos un montón de cosas. Pero bueno, gracias. Muchísimas gracias a vos, Agustina, por acordarte, bueno, a la audiencia por escuchar, Luciano por presentar su experiencia, y bueno, estoy con ustedes siempre. Bien, gracias. Bueno, me quedo gracias con vos, Luciano, hablando un ratitito más. Quiero preguntarte, nombraste el tema de salir a ser mandados. Es un tema complicado. Sí. Porque, bueno, yo lo vivo, tengo una discapacidad visual, lo repito, y lo sufro a veces, porque hay obstáculos, muchos obstáculos. Y hay cosas hermosas que es que también la gente te ayuda, te da una mano, te asiste, te dice, che, ¿querés que te ayude en algo? ¿Cómo te ayudo? Bueno, podemos hacer como un pequeño resumen de eso y darle como un mensaje a la gente sobre cómo podemos ayudar a una persona ciega en la calle. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, los obstáculos, gran problema los obstáculos, ¿no? Día a día lo vivimos, ¿no? Las personas en este caso con discapacidad visual. Mi mensaje sería que tiene un poquito más de empatía la gente. Cuando salgan a pasear los perritos, los lindos perritos, pues me encantan, soy re perrero, pero levántenla. Cuando el perrito los regalitos hace lo suyo, hay que levantarlo, sí. hay que pensar en que puede pasar alguien que no ve caminando, pisarlo. Sí, o alguien en silla de ruedas también. O en silla de ruedas y llevarlo a su casa, y con solo eso que conlleva pisar todo adentro. El bastón se ensucia, las zapatillas, la silla de ruedas. Es un asco, básicamente. Sí, es algo feo, ¿no? Es muy desagradable. Yo las veces que me pasa me enojo mucho. Y bueno, después el tema de las veredas, macetas, motos, los autos cuando los paran ahí de cola en las entradas para lavarlos, que lo están lavando, lo lavan y lo dejan ahí al autito, o de punta. Día a día la barría en sí, las veredas están destrozadas. Sí. Destrozadas están. Inclusive las veredas del centro de la ciudad, ¿no? No tenemos que ver de lo que es las afueras de la barría, ¿no? El centro de la ciudad, las veredas están todas levantadas, están todas llenas de heces, todas, no se salva ninguna. No. Plantas, macetas, sillas. motos, sillas, mesas, bicicletas, carteles. Sí, bicicletas, gente. Los carteles, esos cartelitos a 2 aguas que están en la vereda, el centro está lleno. La gente está contra la pared con su celular y no nos mira, o sea, no nos ve, que nosotros vamos con el bastón, y les puedo asegurar que no se corren. No se corren. Uno les tiene que hacer un pequeño toque en el talón o en el tobillo, porque claramente uno se va desplazando con el bastón, para que recién reaccionen y digan, bueno, perdón, me corro. Entonces, por favor, un poco de empatía. Veo una persona o 2 o 3, o no importa cuántas, con un bastón, y me acerco a preguntarle si necesitan algo. De verdad, hoy, por ejemplo, voy a contar un caso que me estresó demasiado, y lo voy a contar y lo voy a hacer público porque no quiero que pase más. Estábamos en la parada de colectivo y pasaron, 30 personas. Y nadie se ofreció a ayudarnos. Nadie. Entonces, indigna mucho. Uno se siente parte del mobiliario, como digo siempre. Sí. Y es muy frustrante tener que estar, me ayudás, porque creo que todos tenemos derecho. Y claramente pareciera como que no nos ven, pero sí nos ven. Entonces, nosotros somos los que nos ven, lo que no vemos. Ellos sí. Entonces, si vos te animás, no tengas miedo, acércate a una persona con discapacidad, que no te vamos a morder, no te vamos a tirar nada, no te vamos a lastimar. Lo único al menos que te pregunten, ¿necesitas algo? No sé. Si estamos en la parada de la Facu es porque o venimos a la Facu o necesitamos algo de la Facu, entonces no estamos ahí para ser el decorado de la parada de colectivo. Claro. De verdad que trato de utilizar las palabras correctas, pero es muy indignante y es casi... es muy frustrante, de verdad, y uno tiene que venir a trabajar y ponerle la mejor sonrisa, pero todo lo que pasa detrás, hasta que uno llega y se sienta al micrófono, o viene a cursar, o va a hacer un mandado, o una compra, o lo que sea, es agotador.
Sí, Entonces, por supuesto que a veces tenemos actividades y cosas hermosas que la gente viene y te dice, che, ¿cómo te ayudo? Te quiero ayudar, pero no sé cómo. Y bueno, uno le explica que hay que apoyar la mano en el hombro. Yo te apoyo la mano en el hombro, vos camina tranquilo y yo así me guío. Pero casualmente unos meses atrás a mí me surgió algo yo me quedé muy indignado. Veníamos caminando ahí por calle Rivadavia con mi pareja y bueno, yo voy siempre tomada del hombro de ella, así que ella también es ciega y veníamos caminando y por ahí le piso la manita a un perrito. Se la pisé fuerte, pobre perro, me pegó un alarido y a la derecha, pero a 1 metro del animal, había gente ahí. mucha gente. Entre 20 y 25 personas. Y nadie fue capaz de decir, chicos, cuiden, o hacer correr el animal, el perrito, pobrecito, ¿no? Ninguno. Yo le apoyé mi pie, pobre perrito, en la manito, pegó un alarido, no me mordió, no pasó nada, que otras veces puede ser que te muerda un perrito, con Sí, razón, claramente. ¿no? Y Con razón. Pero eso es un ejemplo que a mí me indignó mucho porque me quedé parado diciendo, pero si yo venía caminando y la gente te está viendo que está el perro ahí y no son capaces de agarrar y decirte cuidado, Sí. o agarrar y te, chicos, hay un perro ahí. Sabes que me parece que hay muy poco registro del otro. Muy poco registro del otro. Sí. Y lo digo así, con bronca, Sí, porque es la verdad. O sea, estoy sí. viendo que hay una persona caminando y viene hacia mí y yo estoy con el celular y no lo miro. No. O sea, no lo miro. No. Es terrible, de verdad que es terrible, porque eso puede ser un disparador de accidente, como marcaba Luciano recién. Me puede morder un perro, me puedo golpear con algo y la gente que está ahí, no te cuesta nada, anunciale a la persona, no le digas, guarda, ten cuidado. No, simplemente con calma, porque muchas veces nos asustan y de verdad que nos asustamos mucho porque dicen, guarda. ¿Y guarda dónde? Sí. ¿Guarda qué? No entiendo. Me tengo que quedar quieta, salgo corriendo, me agacho, me paro, me pongo para un lado, para el otro. No entiendo. Entonces siempre anunciemos el peligro tranquilo, con calma. Claro. Adelante tenés un perro, guarda, acá a la derecha tenés un cartel. Bueno, dale la información precisa a la persona para que se arme un panorama de lo que tenemos. Estamos llegando al final del recorrido del día de hoy. La verdad que da mucho para hablar esto. Vamos a hacer un bloque especial para los mitos, las dificultades que tenemos las personas con discapacidad en la vía pública, porque de verdad es muy indignante lo que está pasando y creo que merece un espacio en Radio Universidad. Antes, vamos a reiterar la vía de comunicación, 500-200, y vamos a escuchar medio nomás, porque tengo algunas noticias en torno a la discapacidad que transcurrieron en los últimos días y quiero compartírtelas. Muy bien, llegando al final del recorrido del día de hoy, no quiero dejar de informarte, así que vamos con un pequeño bloque de noticias acerca de discapacidad. El 30 de abril se celebró el Día Internacional del Perro Guía. El último miércoles de abril agradecimos el trabajo de un amigo de 4 patas muy servicial y especial. Se conmemoró el Día Internacional del Perro Guía o Perro de Trabajo. Estos nobles animales son entrenados con la finalidad de dar apoyo a personas con discapacidad visual para su movilidad e independencia. Es por ello que con la creación de este día se pretende divulgar la importancia de los perros guías para apoyar la movilidad de las personas con discapacidad visual. Merecen un especial reconocimiento los entrenadores de estas formidables mascotas de compañía y las escuelas de entrenamiento de perros guía, las cuales existen en varios países del mundo con programas de adiestramiento especializados. Atención, 6.000 personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos en Argentina llevan 4 meses sin cobrar su sueldo. Reciben apenas el 40% del salario mínimo que les corresponde. Los talleres protegidos son una fuente de trabajo para las personas con discapacidad, quienes a menudo enfrentan barreras para acceder al empleo formal. Su trabajo es valioso y su salario es un derecho.
las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad han expresado públicamente su rechazo al proyecto de ley sobre emergencia en discapacidad, próximo a tratarse en la honorable Cámara de Diputados. En su comunicado sostienen que dicha emergencia sería supuesta y no real. Este posicionamiento revela un profundo desconocimiento de la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país. Bien, te informaste, te reíste un poco seguramente con las anécdotas entre graciosas y con un poco de enojo que teníamos para contarte. Seguramente te enteraste de un montón de cosas que quizá no sabías o quizá las vivís a diario. Por eso nos interesa tanto que nos cuentes qué te parece el programa, qué te gustaría que abordemos en próximas ediciones para que otros puedan. Realmente estoy muy agradecida de poder ser un portavoz de la discapacidad en este caso y poder acercarle a la gente que está en casa, yendo al trabajo, regresando al trabajo, en sus actividades de la vida diaria, un montón de noticias y cuestiones relativas a la discapacidad, cosas que son realmente necesarias hablarlas, como esto de la empatía, ¿no? Siempre ponerse en el lugar del otro, vencer el miedo, acercarse a una persona con discapacidad, verla como un igual, porque es lo que realmente somos iguales, dentro de nuestras diferencias, somos iguales, y ese es el mensaje que quiero dejarte en el día de hoy. Quiero invitarte también a que nos escuches el lunes que viene de 14 a 15 horas. Esto fue Para que otros puedan, un espacio, como decía, destinado a la discapacidad, y tenemos de verdad muchas cosas para seguir abordando, pero bueno, tenemos 1 hora por semana, así que de a poquito las vamos soltando y las vamos poniendo en el micrófono para que las escuches, para que te apropies de ellas, para que te animes a aplicarlas en tu vida cotidiana. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí siempre pendiente a Para que otros puedan, y te vuelvo a recordar que nos escuchamos el próximo lunes de 14 a 15 horas, por esto que es Para que otros puedan.